Ricardo Valenza no creía en la intuición, creía en los datos, en las proyecciones, en los análisis de riesgo. Durante 38 años había construido un imperio siguiendo esa lógica. Nunca se equivocaba, nunca dudaba. Pero ese día, en medio de una reunión con inversionistas japoneses, algo dentro de él se rompió. No fue dolor, no fue pánico, fue silencio. Un silencio que gritaba. Se levantó en mitad de una frase sobre el retorno trimestral. Los ejecutivos dejaron de hablar. El traductor se quedó con la mano en el aire. Necesito irme. Señor Valenza, faltan apenas 15 minutos para... Ahora. Salió de la sala de reuniones. Tomó las llaves del coche. Condujo durante 40 minutos sin música, sin llamadas, sin nada, excepto ese silencio insistente resonando dentro de su cabeza. Cuando llegó a la mansión, estacionó fuera del portón, caminó por el jardín lateral. No quería que lo vieran, no sabía por qué, y entonces lo oyó. Una risa, infantil, ligera, real. Ricardo se detuvo en medio del camino. El corazón se le aceleró de una forma que ninguna negociación había logrado provocar jamás. Era Livia, su hija, de 5 años, autista, no verbal. Livia, que no reía, que no jugaba, que vivía en un mundo propio al que nadie conseguía entrar, pero ahora estaba riendo. Ricardo se acercó despacio, escondiéndose detrás de la columna del gazebo, y lo que vio le quitó el aire. Livia corría descalza por el césped. Sus pies tocaban la hierba húmeda. Sus brazos estaban abiertos, y ella sonreía. A su lado, una mujer joven, negra, cabello rizado recogido en un moño, delantal azul. Aline, la nueva empleada de limpieza. Ella se movía despacio, muy despacio, como si estuviera bailando bajo el agua. Cantaba algo, una melodía repetitiva, simple, casi hipnótica. Brilla, brilla, estrellita, en el cielo a cuidar de ti. Ricardo conocía esa canción. Era la canción que su esposa le cantaba a Livia antes de dormir. Todas las noches, durante años, hasta que ella murió, y la canción murió con ella. O eso pensaba Ricardo, pero ahora Aline la cantaba y Livia respondía, no con palabras, sino con sonidos, pequeños sonidos agudos que salían de su garganta como pájaros asustados encontrando el cielo, y entonces ocurrió algo imposible. Livia miró a Aline, directamente a los ojos, algo que nunca hacía, y dijo, Ne. No fue perfecto, pero era un nombre, era un intento, era un puente. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la columna. Las lágrimas comenzaron a bajar por su rostro sin pedir permiso. Aline no reaccionó con euforia, no gritó, no celebró, solo sonrió, suave, y siguió cantando. Ricardo se quedó allí 15 minutos, mirando, aprendiendo, sufriendo, porque estaba presenciando algo que él, el padre, nunca había logrado hacer, conectar. Cuando por fin entró en la casa, encontró a Beatriz en la sala de estar. Su novia, elegante, controlada, siempre perfecta. ¿Volviste temprano? Sí. ¿Pasó algo? Ricardo la miró. Luego miró hacia el jardín, luego hacia el suelo. No lo sé. Beatriz frunció el ceño. ¿Cómo que no lo sabes? Vi a Livia jugando, con la nueva empleada. Algo cambió en la expresión de Beatriz. Fue rápido, casi imperceptible, pero Ricardo lo vio. Ah, sí, Aline. Beatriz agarró la taza de té con más fuerza de la necesaria. Tiene una forma peculiar con la niña. ¿Peculiar cómo? No sé. Demasiado íntima. Casi invasiva. Ricardo la miró. Livia estaba riendo. Beatriz parpadeó. ¿Qué? Mi hija estaba riendo, Beatriz. Por primera vez en 2 años. ¿Cómo puede ser invasivo? Beatriz dejó la taza sobre el platillo.
El sonido retumbó por la sala. Solo digo que debes tener cuidado. Esas mujeres a veces se aprovechan de situaciones vulnerables. ¿Esas mujeres? Beatriz notó el error, ajustó el tono. Empleadas jóvenes, inexpertas, sin formación adecuada. ¿Tú entiendes? Ricardo no respondió, pero algo dentro de él empezó a moverse. Una desconfianza, no hacia Aline, hacia Beatriz. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Fue hasta el cuarto de Livia. La puerta estaba entreabierta. Ella dormía con la luz del pasillo encendida. Siempre lo necesitó. Ricardo entró despacio, se sentó en la silla junto a la cama, observó a su hija dormir. Tenía los mismos rizos que su madre, la misma nariz, la misma forma de fruncir el ceño cuando soñaba. Ricardo extendió la mano, casi tocó su cabello, pero se detuvo. No la toques, hasta que ella te toque a ti. No sabía de dónde venía esa frase, pero sonaba verdadera. Retiró la mano. Se quedó allí solo observando, y por primera vez en 2 años, susurró. Perdón, hija, no sé cómo llegar hasta ti, pero voy a aprender, te lo prometo. Livia no se despertó, pero se giró hacia el lado donde Ricardo estaba, como si, de alguna forma, lo hubiera escuchado. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó más temprano de lo normal. Tomó café observando el jardín, esperando. A las 7 en punto, Aline llegó. Saludó al guardia. Entró por la puerta trasera. Ricardo la observó desde la ventana. Era joven. Debía tener unos 25 años, movimientos calmados, postura serena. 10 minutos después, Livia bajó las escaleras, sola. Algo raro. Caminó directo hacia la cocina, donde estaba Aline. Ricardo se levantó. Caminó hasta la puerta de la cocina. Se quedó afuera, escuchando. «Buenos días, Livia». La voz de Aline era suave, como agua corriendo. «¿Vamos a preparar tu desayuno?» Silencio. Luego, un sonido. Un pequeño Eso. Voy a poner el pan en la tostadora. Te gustan 2 rebanadas, ¿verdad? Otro Ricardo sintió que algo se le apretaba en el pecho. Aline no exigía palabras, no forzaba, solo hablaba, como si Livia estuviera respondiendo perfectamente, y de cierta forma lo estaba haciendo. Ricardo entró en la cocina. Aline se giró de inmediato. Hizo una leve reverencia. «Buenos días, señor Valenza». Livia no lo miró. Siguió observando la tostadora. «Buenos días». Ricardo se acercó despacio. Intentó imitar el tono de Aline. «Buenos días, Livia». Livia se encogió levemente. Se apartó medio paso. Ricardo se detuvo. Sintió el rechazo como un cuchillo. Aline lo notó, pero no dijo nada. Solo siguió preparando el desayuno. «¿Quiere tomar café con ella?», preguntó, sin mirarlo. «Sí, si ella me deja». Aline asintió. Sirvió 2 tazas. Las puso sobre la mesa. Luego salió discretamente de la cocina. Ricardo se sentó. Livia se quedó de pie, al lado de la tostadora. Se quedaron así 5 minutos, en silencio, incómodo, doloroso, hasta que Livia tomó su tostada, dio un mordisco y se fue. Ricardo se quedó solo en la cocina, con una taza de café frío y el corazón roto. Durante los días siguientes, Ricardo empezó a observar, discretamente, desde lejos, como un detective en su propia casa. Vio a Aline ajustando las cortinas para controlar la luz. Vio cómo apagaba aparatos que hacían ruido. Vio cómo se movía siempre despacio, siempre suave. Y vio a Livia responder, no con palabras, pero con presencia, con cercanía, con confianza. Una noche, Ricardo hizo algo que nunca había hecho. Investigó, en el ordenador, en el celular, en libros que encargó y recibió al día siguiente. Autismo, niños no verbales, sensibilidad sensorial, patrones de comunicación. Descubrió que Livia no era difícil, era incomprendida.
Descubrió que ella se comunicaba todo el tiempo, solo que nadie sabía escuchar. Descubrió que él, el padre, había fallado de todas las formas posibles. Y lloró, solo, en el despacho, con la puerta cerrada con llave. Lloró por la esposa que murió, por la hija que perdió, por todos los años que desperdició intentando arreglar algo que nunca estuvo roto. El sábado, Ricardo se despertó con una idea. Bajó para el desayuno. Livia estaba sentada a la mesa, sola, comiendo cereal en silencio. Ricardo entró despacio, se sentó al otro lado, lejos, respetando su espacio, y empezó a tararear, bajito, casi inaudible. «Brilla, brilla, estrellita». Livia dejó de comer, levantó la cabeza, pero no lo miró. Ricardo siguió, mantuvo el ritmo, mantuvo el tono, igual que Aline, igual que su esposa. «En el cielo a cuidar de ti». Livia se giró lentamente, miró en su dirección, no a los ojos, pero casi, y emitió un sonido, un único sonido, pero era una respuesta. Ricardo sintió el pecho explotar, pero no lo mostró, no exageró, solo siguió cantando, suave, calmo, presente, y por primera vez en 2 años, padre e hija compartieron un momento, silencioso, pero real. Si quieres saber cómo esta historia va a cambiarlo todo y descubrir lo que Beatriz está planeando en las sombras, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación va a romper tu corazón antes de sanarlo. Ricardo empezó a despertarse más temprano, no para trabajar, sino para observar. Se colocaba en el despacho del segundo piso, desde donde tenía una vista completa del jardín. Café en la mano, cortinas entreabiertas, invisible. Todos los días a las 7:15 de la mañana, Livia bajaba, y todos los días Aline ya estaba allí. No era coincidencia, era un ritual. Aline llegaba a las 6:30, organizaba el ambiente, ajustaba la luz, preparaba los objetos que a Livia le gustaba tocar. Piedras lisas, telas suaves, hojas secas, y esperaba, sin prisa, sin ansiedad, como quien sabe que el tiempo no es del reloj, sino del niño. Ricardo anotaba todo, en un cuaderno que compró especialmente para eso. Parecía ridículo. Un empresario de 40 años tomando notas sobre cómo una empleada de limpieza cuidaba mejor de su hija que él. Pero era la verdad, y necesitaba aprender. Una mañana bajó más temprano de lo normal. Encontró a Aline en la cocina, preparando el desayuno de Livia. «Buenos días, señor Valenza». «Buenos días». Ricardo dudó. «¿Puedo preguntar algo?» Aline dejó de mover la avena. Se giró hacia él. Había algo en sus ojos. No era desafío, era firmeza. «Claro». «¿Cómo aprendiste a hacer lo que haces con Livia?» Aline respiró hondo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Mi hermana menor tenía autismo, no verbal, como Livia». Ricardo sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Tenía? Murió a los 12 años. Un problema cardíaco. Nada relacionado con el autismo. Solo pasó. Silencio. «Lo siento mucho». Aline asintió. «Durante años mi madre lo intentó todo. Terapias, medicinas, promesas de cura». Volvió a mover la avena. «Pero nada funcionaba porque nadie estaba escuchando lo que mi hermana necesitaba decir. Sin palabras, pero diciendo, y tú la escuchaste». «Aprendí a escuchar, porque nadie más lo intentaba». Ricardo tragó saliva. «¿Puedes enseñarme?» Aline lo miró, esta vez directamente a los ojos. «Puedo, pero tiene un precio». «¿Cuánto quieres?» «No es dinero, señor Valenza». Aline dejó la cuchara sobre la encimera. «El precio es que aceptes que vas a equivocarte, mucho, y que va a doler, porque te vas a dar cuenta de todo lo que perdiste, y no hay forma de volver atrás». Ricardo sintió el golpe de esas palabras, pero no apartó la mirada.
Estoy dispuesto. Aline lo estudió durante un largo momento. Luego asintió. Entonces empecemos. La primera lección fue esa misma tarde. Aline llevó a Ricardo hasta el jardín. Livia estaba sentada en el césped, organizando piedras en filas. Ella está haciendo un patrón, explicó Aline en voz baja. No es solo un juego, es la forma en que procesa el mundo. Orden, previsibilidad, control. Entiendo. No, todavía no entiendes. Aline señaló. ¿Ves cómo coloca las piedras? Siempre de izquierda a derecha, siempre de la más pequeña a la más grande. Si cambias una, ella empezará todo de nuevo. No por terquedad, por necesidad. Ricardo observó. Aline tenía razón. Cada piedra tenía su lugar, su razón. Ahora vas a acercarte, pero despacio, y vas a sentarte a 3 metros de distancia, no más cerca. ¿3 metros? 3 metros. Y no vas a hablarle, no vas a tocarla, solo vas a existir en su espacio, dejando que ella decida si te quiere cerca. Ricardo hizo lo que le indicaron. Caminó despacio. Se sentó en el césped, a 3 metros exactos. Livia ni siquiera lo miró. Siguió organizando sus piedras, como si él no existiera, y Ricardo se quedó allí 10 minutos. Luego 20, luego 40, las piernas le empezaron a doler. El sol golpeaba fuerte en su cabeza, pero no se movió. Y entonces, cuando ya no esperaba nada, Livia hizo algo. Tomó una piedra, pequeña, redonda, lisa, y la rodó en su dirección. Se detuvo a medio metro de sus pies. Ricardo miró a Aline. Ella hizo un gesto. «Tómala». Ricardo tomó la piedra, sintió el peso, la textura, el calor del sol todavía en ella y lo entendió. Aquello era una invitación. En los días siguientes, Ricardo canceló reuniones, pospuso viajes, delegó responsabilidades. Por primera vez en 15 años, la empresa no era lo primero. Beatriz lo notó. «Estás diferente», dijo una noche, durante la cena. «¿Yo?» Distante, ausente, como si estuvieras en otro lugar. Ricardo cortó el bistec con precisión. Estoy exactamente donde necesito estar. ¿Y dónde es eso? Ricardo levantó la mirada. Aquí, con mi hija. Beatriz dejó el tenedor sobre el plato. Despacio, controlada. Ricardo, entiendo que quieras acercarte a Livia, pero te estás obsesionando. Esto no es saludable. ¿Obsesionando? Sí. Pasas todo el día observando a esa mujer. Aline, esa mujer interactuar con tu hija. Tomas notas, investigas, actúas como si de repente hubieras descubierto algo revolucionario, pero olvidas que Livia siempre fue así, y tú siempre estuviste demasiado ocupado para notarlo. La verdad dolió, pero Ricardo no apartó la mirada. Exactamente, y ahora estoy intentando arreglarlo. No puedes arreglar 5 años en 3 semanas, Ricardo. Tal vez no, pero puedo intentarlo. Beatriz se levantó, tiró la servilleta sobre la mesa. Solo espero que te des cuenta de lo que estás haciendo antes de que sea demasiado tarde. Y salió del comedor. Ricardo se quedó solo, con la cena a la mitad, y una certeza creciendo en su pecho. Beatriz no estaba preocupada por él. Estaba asustada de perderlo. Una tarde, Ricardo encontró algo. Estaba organizando las cosas de su esposa, algo que llevaba 2 años posponiendo, cuando vio una caja al fondo del armario. Dentro había un cuaderno, viejo, gastado, lleno de anotaciones. Reconoció la letra de inmediato. Era de Mariana, su esposa. Lo abrió en la primera página. Diario de Livia, observaciones y patrones. Ricardo se sentó en el suelo y empezó a leer, página tras página, meses de observaciones, detalles sobre lo que a su hija le gustaba, lo que rechazaba, cómo reaccionaba a los sonidos, a las luces, a las texturas. Mariana lo había documentado todo, y él nunca lo supo.
En la última página había una carta, fechada 3 días antes de su muerte. Ricardo, si estás leyendo esto significa que ya no estoy aquí y que estás intentando entender a nuestra hija. No te culpes por no haberlo visto antes. A mí también me tomó tiempo, pero cuando empecé a observar de verdad, descubrí algo hermoso. Livia no es una niña rota, es una niña que habla otro idioma, y si quieres conectarte con ella, vas a tener que aprender esa lengua, no con la cabeza, con el corazón. Ella te ama, Ricardo, aunque no pueda decirlo, aunque no pueda demostrarlo de la forma que tú esperas. Solo necesita que dejes de intentar cambiarla y empieces a escucharla. Con amor eterno, Mariana. Ricardo cerró el cuaderno y lloró. No lloró por su esposa, lloró por sí mismo, por todo lo que perdió intentando controlar lo incontrolable. Esa noche, Beatriz hizo su jugada. Invitó a la antigua ama de llaves, doña Eugenia, a tomar café en la terraza. Ricardo las vio por la ventana, conversando, susurrando, mirando en dirección a Aline, que jugaba con Livia en el jardín. Bajó las escaleras, se acercó. ¿Puedo saber de qué están hablando? Beatriz se giró. Sonrisa perfecta, voz controlada. Solo estábamos comentando sobre la dedicación de Aline. Muy admirable. Admirable, repitió doña Eugenia, pero había veneno en su voz. Demasiada dedicación, si me permite decirlo. Ricardo miró a la ama de llaves. ¿Qué quiere decir con eso? Nada grave, señor Valenza, solo que... Bueno, una empleada que pasa tanto tiempo con la niña, que canta las canciones que la señora Mariana cantaba, que usa los mismos gestos, puede parecer un poco... calculado. Ricardo sintió la rabia subir. ¿Calculado? Esas muchachas a veces se aprovechan, continuó Beatriz, suave como siempre, de hombres viudos, vulnerables, con hijas que necesitan cuidados. Ricardo la miró. Luego miró a doña Eugenia, luego al jardín, donde Livia reía en los brazos de Aline, y algo dentro de él hizo clic. Ustedes dos pueden retirarse, ahora. Beatriz parpadeó. Ricardo, ahora. Ellas se fueron, pero Ricardo lo sabía. Aquello era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Aline llegó más temprano, pero estaba diferente, tensa, preocupada. Ricardo la encontró en la cocina. ¿Pasó algo? Aline dudó. Luego suspiró. Recibí una llamada anoche del Servicio de Protección Infantil. Alguien hizo una denuncia anónima diciendo que estoy relacionándome de forma inapropiada con Livia. Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? Vienen mañana a investigar. Y hasta que esto se resuelva... Aline miró al suelo. Creo que será mejor que yo no esté cerca de ella. No. Ricardo dio un paso al frente. Tú no vas a ningún lado. Señor Valenza, sé quién hizo esto, y lo voy a resolver. Aline levantó la mirada. ¿Cómo? Ricardo no respondió de inmediato, pero había determinación en su rostro, algo que no sentía desde hacía años. Déjamelo a mí. Esa tarde pasó algo inesperado. Livia entró al despacho de Ricardo, sola, algo que nunca hacía. Él estaba al teléfono. Colgó de inmediato. ¿Livia? Ella caminó hacia él, despacio, sosteniendo algo entre las manos. Era un collar, con un dije de estrella. Ricardo lo reconoció al instante. Era de Mariana. Livia lo usaba cuando extrañaba a su madre. Ella le extendió el collar. Ricardo lo tomó, confundido. ¿Qué quieres, hija? Livia no respondió, solo se giró, y comenzó a caminar hacia la puerta. Se detuvo, miró hacia atrás, hacia él, una invitación. Ricardo se levantó y la siguió. Ella lo llevó hasta el jardín, donde Aline estaba sentada en el banco, con la cabeza baja. Livia se detuvo entre los dos. Tomó la mano de Ricardo, luego la mano de Aline, y las unió. No dijo nada, pero el mensaje era claro.
Quédate. Si quieres saber cómo Ricardo va a proteger a Aline y qué hará Beatriz cuando pierda el control, dale like, comenta qué te está pareciendo y quédate con nosotros, porque el final va a romper todas las expectativas. Ricardo miró las dos manos unidas por las pequeñas manos de Livia, la suya, fría, tensa, acostumbrada a mandar, la de Aline, cálida, temblorosa, acostumbrada a cuidar, y en medio, conectándolas, los dedos pequeños de su hija. Livia no miraba a ninguno de los dos, pero apretaba fuerte, como si supiera que, si soltaba, algo se rompería para siempre. Aline fue la primera en hablar. «Señor Valenza, yo...» «Ricardo». Ella parpadeó. «¿Qué? Llámame Ricardo». Él miró a su hija. «Si Livia confía en ti lo suficiente como para hacer esto, entonces ya no existe señor Valenza entre nosotros». Aline tragó saliva. Asintió. Livia soltó las manos, dio 2 pasos hacia atrás y se quedó allí, observándolos, como si esperara algo. Ricardo respiró hondo. «La denuncia no va a prosperar, me aseguraré de eso». «¿Cómo?» «Contraté al mejor despacho de abogados de la ciudad. Ya están reuniendo pruebas, testigos, especialistas en autismo que pueden certificar que todo lo que haces está basado en ciencia y amor, no en manipulación». Aline negó con la cabeza. «Pero no va a ser suficiente. Usted sabe cómo funcionan estas cosas. Una vez que se planta la duda, la gente siempre va a sospechar. Entonces vamos a arrancar la duda de raíz». Ricardo dio un paso al frente. «Quien hizo la denuncia se va a retractar. Públicamente. ¿Usted sabe quién fue?» «Lo sé. Y va a pagar por eso». Beatriz estaba en la habitación, arreglando sus maletas, cuando Ricardo entró. Ella ni siquiera se giró. «Imaginé que vendrías. Tú hiciste la denuncia». No era una pregunta, era una afirmación. Beatriz dejó de doblar la blusa. Se giró lentamente. Había algo diferente en sus ojos. No era culpa, era desafío. «¿Y si la hice?» Ricardo sintió que la rabia le subía, pero la controló. Por primera vez en semanas, no dejó que la emoción mandara. «¿Por qué?» «Porque te estás perdiendo, Ricardo». Beatriz dio un paso al frente. «Esa mujer llegó aquí hace 2 meses y de repente te convertiste en otra persona. Cancelas reuniones, ignoras compromisos, te pasas el día entero mirándola como si fuera algún tipo de salvadora. ¿No lo ves? Ella te está manipulando». «¿Manipulando?» Ricardo rió, pero era una risa sin humor. «¿O será que tienes miedo de que por fin esté aprendiendo a ser padre? ¿Y que eso signifique menos tiempo para ti?» Beatriz se puso pálida. «Eso es ridículo». «Ah, sí». Ricardo cruzó los brazos. «En los últimos 5 años siempre fuiste muy clara con una cosa. No querías involucrarte con Livia. Decías que no sabías lidiar con niñas autistas, que era demasiado complicado. Yo lo respeté. Pero ahora que alguien por fin logra conectarse con mi hija, tú atacas». «Yo no ataqué, yo protegí». «¿Protegiste a quién, Beatriz? ¿A Livia? ¿O tu lugar en esta casa?» El silencio que siguió fue brutal. Beatriz tomó la maleta. Cerró el cierre con más fuerza de la necesaria. «Me voy, Ricardo, pero te vas a arrepentir. Cuando esa mujer muestre quién es en realidad, te vas a acordar de que yo intenté advertirte». Y se fue, sin mirar atrás, sin esperar respuesta. Ricardo se quedó allí, en la habitación vacía, con el sonido de los tacones de Beatriz retumbando en el pasillo, y no sintió nada excepto alivio. Al día siguiente llegó la trabajadora social, una mujer de unos 50 años, gafas gruesas, carpeta llena de papeles, expresión neutra. Ricardo la recibió en la sala. «Señor Valenza, gracias por recibirme.
Estoy aquí para investigar una denuncia sobre posible negligencia y manipulación emocional que involucra a su hija y a Sik, una empleada llamada Aline Nascimento. Entiendo, y me gustaría aclarar que esa denuncia es completamente infundada. Eso es lo que todos dicen, señor Valenza. Pero debo investigar de todos modos. Por supuesto, investigue todo lo que quiera. Ricardo abrió la carpeta que estaba sobre la mesa. Pero antes, me gustaría que viera esto. La trabajadora social tomó los documentos. Eran informes de 3 especialistas distintos en autismo infantil, todos certificando que Aline seguía las mejores prácticas para interactuar con niñas no verbales. Luego declaraciones de médicos que acompañaban a Livia, de terapeutas, incluso de doña Eugenia, la ama de llaves, quien bajo presión legal admitió que nunca vio nada inapropiado. Y por último, videos de las cámaras de seguridad de la mansión, mostrando a Aline interactuando con Livia, cada gesto, cada palabra, cada momento, nada más que cuidado, paciencia, amor. La trabajadora social tardó 2 horas revisándolo todo. Cuando terminó, se quitó las gafas. Suspiró. Señor Valenza, en 20 años de trabajo, nunca vi un caso de denuncia tan claramente infundada. Quien haya hecho esto tenía otros motivos. Sí, los tenía. Voy a archivar el caso hoy mismo y voy a recomendar que la persona responsable sea investigada por denuncia falsa. Ricardo asintió. Gracias. La mujer se levantó, pero antes de salir, se giró. Una cosa, señor Valenza, su hija tiene suerte, no solo por haber encontrado a alguien como Aline, sino por tener un padre dispuesto a aprender. Pocos hacen eso. Y se fue. Ricardo se quedó solo en la sala, con los documentos esparcidos y un peso soltándose de sus hombros. Esa tarde, Livia hizo algo extraordinario. Dibujó. No era algo raro. Livia siempre dibujaba, pero esta vez fue diferente. Tomó crayones y en una hoja grande de papel dibujó 3 figuras. Una grande, una mediana, una pequeña, las 3 de la mano. Debajo, con letras torcidas y temblorosas, escribió: familia. Ricardo encontró el dibujo en la nevera, sujeto con un imán. Aline estaba a su lado. Lo dejó aquí esta mañana. Ricardo tocó el papel. Sintió la textura, el peso del significado. Está diciendo algo. Lo está. Aline sonrió. Está diciendo que por fin entendiste. Ricardo la miró. Aline, yo necesito pedirte perdón. ¿Por qué? Por no haberlo visto antes, por haberte dejado luchar sola, por casi perderte por culpa de mi propia ceguera. Aline negó con la cabeza. No perdiste a nadie, Ricardo. Encontraste a tu hija, y eso es todo lo que importa. Ricardo dio un paso al frente. Por primera vez miró a Aline no como empleada, no como maestra, sino como algo más. No eres solo la persona que cuida de Livia, eres la persona que me enseñó a ser padre. Aline sintió que las lágrimas llegaban, y no las contuvo. Y tú eres la primera persona que me dejó enseñar. Se quedaron allí, en silencio, sin tocarse, pero conectados. Y entonces Livia entró en la cocina. Caminó hasta ellos, e hizo algo que nunca había hecho. Los abrazó, a los dos, al mismo tiempo. Sus bracitos pequeños apenas alcanzaban, pero lo intentó, y lo logró. Ricardo y Aline se miraron por encima de la cabeza de la niña, y entendieron. Aquello no era un final, era un comienzo. Meses después, la mansión estaba diferente. Las cortinas estaban abiertas, la luz se entraba, las ventanas también, el aire circulaba, ya no era un mausoleo, era un hogar. Ricardo había cambiado, trabajaba menos, viajaba menos, priorizaba de otra manera, creó un programa dentro de su empresa para contratar y capacitar a personas con autismo.
Se convirtió en portavoz de campañas de concientización. Usó su influencia para hacer una diferencia, pero el cambio más grande ocurría en casa, en las mañanas en que él preparaba el desayuno de Livia, en los patrones que aprendía a respetar, en las canciones que ahora cantaba sin equivocarse en el ritmo, y en las tardes en que los tres se quedaban en el jardín, sin hacer nada más que existir juntos. Un día una nueva empleada fue contratada, joven, inexperta, impaciente. Intentó apurar a Livia durante el almuerzo. Habló alto, la tocó sin avisar. Livia empezó a cerrarse. Ricardo estaba pasando por el pasillo, lo vio y entró al comedor. «Para». La empleada se giró, asustada. «Señor Valenza, yo solo estaba... Sé lo que estabas haciendo. Y está mal». Ricardo se acercó, pero su voz no era dura, era firme, educativa. «Livia no es lenta, ella procesa diferente, y si quieres trabajar en esta casa, vas a tener que aprender a respetar eso. Pero ella lo entiende todo». Ricardo se arrodilló al lado de su hija. «Solo habla de otra forma, y si tú no consigues escucharla, el problema no es de ella, es tuyo». La empleada se quedó en silencio, luego asintió, avergonzada, pero comprendiendo. Ricardo miró a Livia, extendió la mano, palma hacia arriba, y esperó. Livia miró la mano, luego el rostro de él, y después de largos segundos puso su propia mano sobre la de él, no con miedo, con confianza. En la última escena era domingo por la mañana. El césped estaba húmedo de rocío, el sol empezaba a subir, los pájaros cantaban. Ricardo, Aline y Livia estaban sentados en la hierba. No hacían nada, solo existían, juntos. Livia se acostó, apoyó la cabeza en el regazo de Aline y extendió la mano. Ricardo la tomó, entrelazó sus dedos con los de ella y por primera vez en 5 años sintió que estaba donde debía estar. No mandando, no controlando, no arreglando, solo estando. Aline empezó a tararear, bajito, la canción de siempre. «Brilla, brilla, estrellita». Livia cerró los ojos, pero no de cansancio, de paz. Y Ricardo entendió algo que tardó años en aprender. El amor no necesita palabras, solo necesita escucha. Esta historia nos recuerda que la comunicación no es solo hablar, es escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Si esta narrativa te tocó, compártela, porque hay muchas niñas hablando en idiomas que el mundo aún no ha aprendido a escuchar, y todas merecen ser comprendidas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué idioma necesitas aprender a escuchar? Nos vemos en la próxima historia.